La contrataron para ser cocinera de un viudo, pero su destino guardaba algo más profundo que las labores de cocina. En una hacienda solitaria del norte de México apareció una mujer inesperada portando en su alma silencios y misterios. Julián, un hombre atravesado por el dolor de una pérdida irreparable, creía que solo necesitaba a alguien que mantuviera viva su casa vacía. Sin embargo, desde el momento en que llegó la presencia de Elvira, removió memorias enterradas y secretos guardados. ¿Qué dolor se esconde detrás de ese silencio que ella guarda con tanto celo? ¿Hasta dónde será capaz de llegar Julián por defender un amor que nunca imaginó encontrar? Acompáñanos a develar esta historia repleta de pasión contenida y sentimientos intensos. Cuéntanos desde qué lugar nos escuchas y comparte. ¿Piensas que el amor verdadero siempre encuentra su camino en las historias románticas de época norte de México, año de 1884? El viento arrastraba los últimos suspiros del invierno cuando el carromato crujió descendiendo por el camino empolvado que llevaba a la hacienda San Francisco de los Olivos, una propiedad abandonada por el tiempo y por aquellas manos que antaño la hicieron prosperar. La mula avanzaba pesadamente dejando a su paso una nube de polvo suave que se desvanecía bajo el sol tenue de la tarde. Las ruedas dibujaban huellas en el suelo como viejas heridas que se abrían paso hacia el presente. En la parte posterior, con la falda recogida sobre las rodillas y los guantes cubiertos de polvo, viajaba ella, María Elvira Montoya, aquella mujer de quien decían que solo servía para pelar patatas y desvanecerse antes del ocaso. Pero ahí se encontraba erguida sobre la dura madera del carromato, con expresión serena y ojos fijos en la lejanía, como si nada aguardara y a la vez lo esperara todo. En su cuello, una cinta de satén celeste ondulaba con la brisa. En su regazo, sus manos entrelazadas sostenían un bolso de lona desgastado, donde reposaban sus escasas pertenencias y aquellos recuerdos que prefería mantener ocultos. Al distinguir el contorno de la hacienda en la distancia, su respiración se detuvo momentáneamente. El portal de madera deteriorada parecía mantenerse en pie, por pura obstinación, mientras las tejas del tejado mostraban las marcas inequívocas del paso de los años. El corral se extendía desierto exceptuando la presencia de un can envejecido que descansaba junto al zaguán y un caballo solitario que pastaba sin prisa cerca del bebedero vacío. A pesar del evidente abandono, la casa emanaba cierta fortaleza inexplicable. Quizás residía en sus robustos muros de piedra, o tal vez en la promesa silenciosa de convertirse en un refugio donde su mutismo no resultara una carga. El conductor del carromato no anunció su llegada. Simplemente detuvo la mula con un suave tirón de riendas y permaneció quieto. Elvira descendió por sus propios medios. El sonido de sus botas al hacer contacto con la tierra reseca fue la única perturbación en la quietud de la tarde. Contempló la fachada con una mezcla de cautela y aceptación. No era la primera ocasión en que arribaba a un lugar donde nadie la aguardaba. Pero esta casa poseía un silencio diferente, más hondo, uno que no oprimía, sino que parecía anhelar ser compartido. La puerta se abrió pausadamente. Apareció un hombre alto de complexión robusta y expresión indescifrable. Llevaba una camisa clara con las mangas dobladas, chaleco oscuro y pantalón de lona sostenido por tirantes de cuero. Bajo el sombrero de ala ancha, unos ojos grises la examinaron atentamente, no con severidad, sino como quien estudia un terreno antes de cultivarlo. No pronunció su nombre ni inquirió el de ella. «¿Es usted la cocinera?», pronunció finalmente con voz grave y mesurada. «Lo soy», contestó Elvira alzando ligeramente el mentón. Él asintió una vez. «La cocina está en la parte trasera. Dormirá en la habitación junto al establo. Es tranquilo por aquí». Eso fue todo. Sin bienvenidas, sin preguntas. Elvira asintió también.
No requería más. Pasó a su lado evitando su mirada. Cuando el borde de su falda rozó la levita de él, percibió una vibración en el aire entre ambos, como si un hilo invisible se hubiera tensado sin intención. Julián permaneció inmóvil. La siguió con la mirada mientras ella ingresaba, y por primera vez en largo tiempo, algo sutil pareció infiltrarse en aquella casa silenciosa. Una mujer que se movía sin hacer ruido, pero que alteraba el universo sin tocarlo. Durante esa primera noche, Elvira se limitó a lo esencial. Con manos expertas, avivó el fogón, preparó frijoles sazonados con epazote y revivió pan duro sobre las brasas ardientes. Depositó el plato en la mesa sin pronunciar palabra. Julián comió con la mirada fija en su comida, mientras ella se retiró a limpiar los trastes. En el exterior el firmamento se teñía de púrpura, y las estrellas comenzaban a brillar como mudos observadores de una existencia en pausa. Al regresar a la cocina captó un murmullo proveniente del comedor. Se detuvo. La tenue luz de la lámpara apenas iluminaba, pero él continuaba allí inmóvil frente al plato vacío. «Yo no la solicité», susurró Julián con voz quebradiza. Solo necesitaba alguien que cocinara. Elvira permaneció silenciosa. La cuchara tembló levemente entre sus dedos. Sus ojos nublados por el cansancio buscaron refugio en un rincón. El silencio retornó como una manta tibia. Esa noche en su habitación junto al establo, desempacó con calma. Colgó su vestido de repuesto en un clavo oxidado, dobló meticulosamente el delantal y colocó su cepillo de madera sobre el buró desprovisto de espejo. Encendió una vela. Se sentó en la angosta cama con su bolso aún cerrado a sus pies y reflexionó. Podría marcharse al alba. Nadie exigiría explicaciones. Podría retomar el camino. Otra fonda, otro fogón. Otro sitio temporal. Pero decidió quedarse. Apagó la vela, se recostó entrelazando sus manos sobre el vientre y aguardó que la oscuridad la envolviera. Una noche más, solamente una. Sin imaginar que el polvo, los muros y aquel hombre de voz ronca ya empezaban a necesitar su presencia, aunque ninguno supiera todavía cómo expresarlo. El amanecer se presentó sin ceremonias como era costumbre en aquellas tierras áridas del norte. La luz matutina, filtrándose tenuemente entre las hendiduras de las contraventanas, trazaba líneas oscilantes sobre las paredes blanqueadas de la habitación donde Elvira descansaba. Pero no fue la claridad lo que interrumpió su sueño, sino el eco pausado de unas pisadas que atravesaban el patio de tierra apisonada hacia el establo. Pisadas seguras habituadas a moverse en silencio. Pisadas de un hombre solitario. Don Julián ya había despertado, mucho antes del primer canto del gallo, como cada día desde que la soledad se había convertido en una carga permanente sobre sus hombros, un peso que ni el descanso lograba aliviar. En esas horas tempranas, no conversaba con nadie, ni siquiera consigo mismo. Simplemente ajustaba los puños de su camisa, se colocaba el sombrero de fieltro y partía a inspeccionar los corrales como si nada hubiera cambiado, aunque sabía que todo era diferente. La hacienda San Francisco de los Olivos se sostenía únicamente por la terquedad de su propietario. Los muros elevados construidos con piedra rojiza del propio terreno desafiaban el abandono con dignidad, pero dentro de la casa el ambiente era viciado inmóvil, como si los suspiros que una vez llenaron sus espacios hubieran quedado atrapados entre los muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Existía una melancolía tan profunda en cada esquina, que los retratos desteñidos en las paredes parecían desviar la mirada para no causar más dolor del necesario. Elvira se levantó sin demora. Lavó su rostro con agua del jarrón y ordenó su cabello en una trenza firme que le dio fortaleza al espíritu.
Se dirigió a la cocina con la misma cautela con que alguien ingresa a un santuario. El fogón frío como el mármol antiguo la acogió en silencio. Lo avivó con movimientos precisos, colocando pedazos de leña seca con cuidado, hasta que la primera chispa saltó como una señal de esperanza. Mientras preparaba el café, sus ojos recorrieron los detalles que la noche anterior habían pasado desapercibidos. Las ollas oscurecidas que pendían de la pared, el armario cubierto por una fina capa de polvo, el techo ennegrecido por el humo y las invisibles telarañas que se mecían sobre los recipientes vacíos. No aguardó indicaciones. Tomó un paño y empezó a limpiar como quien restaura la vida a un espacio que había perdido su propósito. El pan se doró sobre las brasas ardientes. Los frijoles preparados el día anterior desprendieron un aroma renovado cuando les agregó unas hojas de epazote fresco que guardaba en su bolso. No fue un desayuno extraordinario, pero cuando lo dispuso en la mesa, la cocina entera pareció recobrar algo de su antigua vitalidad. Don Julián apareció sin anunciarse. Se despojó del sombrero y lo colocó en el clavo de costumbre. Observó el plato humeante y luego a ella. Inclinó levemente la cabeza en señal de aprobación y tomó asiento. No pronunció gracias. Tampoco hacía falta. Elvira, por su lado, no buscó diálogo. Sirvió una taza de café caliente. La colocó junto al plato y se retiró respetando la rutina ajena. El día avanzó entre quehaceres cotidianos. Lavó ropa en el lavadero del patio. Tendió sábanas bajo el sol, aseó el corredor. Y limpió un par de sillas que crujieron al tocarlas. En el jardín posterior, entre rocas dispersas y hierba seca, descubrió un pequeño tramo de tierra fértil. Allí, sin meditarlo mucho, plantó las semillas que había conservado desde su estadía en la misión. Girasoles, porque siempre crecen persiguiendo la luz, incluso en los suelos más inhóspitos. Don Julián no cuestionó sus acciones. La miraba desde la distancia, a veces refugiado en la sombra del portal, otras desde el borde del corral. No era desconfianza lo que reflejaba su mirada, sino una forma de precaución que se asemejaba al temor. No le temía a ella, sino a los cambios que su presencia provocaba. Una alteración en lo cotidiano, un pulso inesperado en la monotonía. Aquella tarde, mientras elaboraba un sencillo guiso de patatas y chiles secos, Elvira se hirió el dedo con el filo del cuchillo. No fue una herida profunda, pero la sangre emergió instantáneamente, manchando el ajo que cortaba. Chasqueó la lengua con fastidio y se dirigió hacia la pila presionando la herida con un trapo. No emitió sonido alguno. No se quejó. Simplemente respiró profundamente. Julián apareció repentinamente en el marco de la cocina. Ella ignoraba cuánto tiempo había permanecido allí. ¿Se ha lastimado?, preguntó atravesando el umbral. Elvira vaciló antes de contestar. Un descuido solamente, nada serio. Él se aproximó pausadamente. Tomó su mano con la torpeza propia de quien ha olvidado el contacto humano. Sus manos eran ásperas, endurecidas por el trabajo de años, pero su tacto fue sorprendentemente delicado. Con la otra mano extrajo un pedazo de tela limpia y lo envolvió cuidadosamente alrededor del dedo herido. Permanecieron en silencio. Solo intercambiaron una breve mirada. Fue un momento fugaz, pero en ese cruce de miradas hubo algo indefinible. Al terminar, él retomó su distancia habitual como si aquel momento nunca hubiera existido. Ella también regresó a sus labores, con una extraña sensación en el pecho, como si una invisible semilla comenzara a brotar. Esa noche, antes de que la luna se alzara completamente sobre las tejas deterioradas, Elvira descubrió algo junto a su camastro. Un paquete envuelto. Pero ella comprendió. Comprendió que no era un acto de compasión, ni una obligación impuesta. Era una declaración silenciosa, un reconocimiento profundo.
quizás incluso un primer intento de sanar con un gesto práctico las cicatrices que otros habían dejado antes de su llegada. Aquella noche, el sueño la esquivó. Se quedó contemplando el techo, rememorando los senderos que había recorrido con los zapatos desgastados. Las cocinas gélidas, los establos húmedos, los rostros que jamás se dignaron a mirarla. Y entonces comprendió que quizás por primera vez en mucho tiempo, alguien había percibido no solo sus acciones, sino su esencia. El silencio de la hacienda era diferente al de otras casas. No era un silencio amenazante. Era un silencio esperanzador como el de una habitación donde alguien acaba de elevar una plegaria. Al despuntar el alba, Elvira se puso los zapatos nuevos. Le quedaban perfectos como si hubieran sido confeccionados especialmente para ella. Y sin pronunciar palabra, descendió a encender el fogón como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había cambiado. Porque el hombre que no aguardaba a nadie, la había esperado a ella. El día amaneció con un aire peculiar. No era intenso ni gélido, pero sí inquieto, como si portara algo aún sin forma definida. Elvira lo percibió mientras tendía la ropa al sol, sus manos firmes, sosteniendo las pinzas de madera, mientras las sábanas ondulaban suavemente en la cuerda. El cielo lucía despejado, sin indicios de lluvia, pero algo en la atmósfera la impulsaba a mirar hacia el horizonte repetidamente como si aguardara la aparición de algo o alguien. Don Julián había partido temprano a inspeccionar los límites de la propiedad. Iba en solitario como era su costumbre, con el sombrero cubriendo sus cejas y el andar silencioso de quien se ha acostumbrado a la soledad. Simón el perro anciano lo acompañó hasta cierta distancia, pero luego se detuvo bajo la sombra del naranjo, respirando agitadamente con la lengua afuera y los ojos semicerrados. Cerca del mediodía, la tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de un carretón. Las ruedas chirriaban con esa angustia típica de las maderas resecas mal ensambladas, y el golpeteo de los cascos contra el suelo polvoriento anunciaba la llegada de alguien. Elvira se dirigió al portal limpiándose las manos en el delantal. Entornó los ojos para identificar al visitante. Era un hombre esbelto con el rostro curtido por el sol y una sonrisa natural que hablaba arrastrando las palabras como si saboreara cada una de ellas. «Buenos días», saludó sin descender del asiento. «Se encuentra el patrón, traigo provisiones y noticias». Elvira vaciló brevemente, pero respondió con educación. «Don Julián no está presente, pero puede dejar lo que trae». El arriero descendió del carretón con la destreza propia de quien está acostumbrado a transitar por caminos difíciles. Descargó 2 costales de maíz, una caja con frascos de conservas y un pequeño bulto envuelto en tela. Depositó todo sobre la mesa de piedra del patio. Después, sin que nadie lo invitara, se ajustó el sombrero y escupió hacia un lado. «¿Y usted quién es?», inquirió con curiosidad inclinando la cabeza. «Soy la cocinera», contestó Elvira con reserva. El hombre soltó una risa suave. «Vaya suerte la de don Julián. La hacienda lleva años sin verse tan animada. Dicen que hasta el ambiente ha cambiado». Ella permaneció en silencio. Ya conocía bien esas insinuaciones disfrazadas de amabilidad. «¿Y cuál es su nombre?», insistió él. «Eso no es relevante». Su respuesta fue cortante, pero no descortés. El arriero levantó las manos en señal de rendición. Está bien», replicó con ironía. «La verdad es que no me interesa demasiado. Solo que en Silverio me contó el cantinero que hay un hombre recorriendo la zona buscando a una tal Elvira Montoya. Dice que se marchó sin saldar sus deudas, que le sustrajo dinero y se apropió de pertenencias ajenas». El silencio que siguió fue denso como niebla. Elvira experimentó una opresión en el estómago, como si una soga invisible le hubiera cortado la respiración. Mantuvo su mirada firme aunque sentía el pulso martillando en sus sienes. «Eso le contaron»,
murmuró con voz apenas audible. Eso me dijeron, aunque no puedo asegurar si es verdad. Pero si usted no es esa Elvira, no tiene por qué preocuparse. ¿No es así? Ella no contestó, giró sobre sus talones y se dirigió a la cocina. El arriero se encogió de hombros, tomó un sorbo de agua de la tinaja y partió sin decir más. Elvira permaneció inmóvil junto al fogón completamente paralizada. La olla hirviente emanaba un aroma reconfortante, pero para ella parecía provenir de un lugar remoto. Sus manos normalmente inquietas ahora pendían inertes a sus costados. No derramó lágrimas, no exhaló suspiros, simplemente aguardó. Cuando Julián retornó el atardecer, comenzaba a teñir el cielo. Traía el sombrero cubierto de polvo y su andar era más pesado que lo habitual. Elvira estaba en el patio lavando los trastes, pero él mantuvo su distancia. Se detuvo a unos pasos con el porte rígido y la voz contenida. Pedro el arriero pasó por aquí. Me dijo que alguien está indagando por usted. Ella soltó la esponja en el agua y se volteó lentamente. Sus ojos buscaron los de él, pero no encontraron censura, sino algo más doloroso, una desconfianza latente. Sí, respondió con calma, ya me lo había dicho. Siguió un prolongado silencio. Julián se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos. ¿Es verdad? Elvira asintió, pero no como quien admite culpabilidad, sino como alguien cansada de justificarse. Me fui sin avisar, es cierto, pero no me llevé nada que no me perteneciera. Ese hombre, mi antiguo patrón, intentó propasarse con lo que no era suyo. Quiso encerrarme contra mi voluntad, pero me defendí y huí antes de que alguien pudiera escuchar mi versión. Su voz permanecía serena al hablar. Se mantenía firme pero sin desafío. Había en su manera de expresarse una dignidad innata de esas que no se aprenden en ningún libro, ni se pueden fingir con la mirada. Jamás robé nada, declaró levantando el mentón con determinación. Únicamente tomé lo que me pertenecía, mi bolsa, mis botas, y mi dignidad intacta. Julián permaneció en silencio por un momento. La observó como intentando descifrar algo más allá de sus palabras, pero no expresó incredulidad, y eso fue más que suficiente. No busqué una cocinera que se acobarde ante las dificultades, expresó finalmente. Contraté a alguien con temple fuerte. Elvira sintió que algo se le atoraba en la garganta. No supo distinguir si era gratitud o melancolía. Gracias, murmuró manteniendo su mirada firme. Él asintió y se dirigió hacia el establo como dando por concluido el intercambio. Pero para Elvira la conversación no parecía haber terminado. Esa noche, después de la cena, subió a su habitación y descolgó su bolso. Lo colocó sobre la cama y comenzó a guardar sus pertenencias. No por desconfiar de Julián, no por sentirse culpable, sino porque sabía que los rumores al encontrar tierra fértil crecen sin control. Y ella ya no deseaba plantar su nombre en lugares donde siempre la desarraigaban antes de poder florecer. Guardó su vestido extra, dobló meticulosamente el delantal y envolvió su peine de madera en un pañuelo de hilo. Todo en completo silencio. Cada movimiento reflejaba la resignación tranquila de quien ha repetido ese ritual innumerables veces. Pero al intentar cerrar el bolso, algo la detuvo. Se sentó en el borde de la cama con los hombros caídos, los ojos abiertos, perdidos en la oscuridad. Afuera la brisa nocturna danzaba suavemente entre las hojas del naranjo. Simón se movía intranquilo en el portal como si percibiera el cambio en el aire. Y en el interior de la casa, en el cuarto vecino, don Julián Aranda, sin comprender el motivo, no conseguía dormir. Elvira permaneció inmóvil durante largo tiempo sin pensar, solo respirando pausadamente, como quien sopesa entre continuar su camino o aprender finalmente a echar raíces.
El amanecer llegó con una calma que parecía intencional. No era el silencio típico de los campos al romper el día, sino uno más profundo, casi expectante, como si la tierra aguardara una señal. Los primeros rayos del sol acariciaban las piedras del sendero y se colaban entre las ramas de los árboles cubiertos de polvo, bañando de dorado tenue el portal de la casa. Elvira salió al corredor sin zapatos, con la falda recogida hasta los tobillos y el pelo suelto recién cepillado. Inhaló profundamente, dejando que la frescura del nuevo día le rozara el rostro. El perfume de la tierra mojada, las brasas apagadas del fogón y las flores silvestres que crecían cerca del aljibe, la recibieron con una calidez sosegada casi personal. En la cocina preparó el café sin prisa con el ritmo de quien ya no siente el impulso de partir. Los gestos eran los mismos, pero algo había mutado en su interior. Este sitio tan silencioso y austero comenzaba a resultarle conocido. Los muros ya no murmuraban acusaciones, las sillas no carecían de recuerdos. Todo emanaba una espera pausada que no dolía. Don Julián apareció después silenciosamente. Ingresó al comedor como siempre sin anunciarse, pero en vez de tomar asiento inmediatamente se detuvo ante la ventana abierta. «¿Le parece que deberíamos pintar los postigos de azul?», preguntó sin girarse. Elvira, que estaba poniendo las tortillas recién hechas en el comal, levantó la mirada sorprendida. No por la pregunta misma, sino porque viniera de él. Según el tono hay azules que traen tristeza, contestó tras una pausa. Julián volvió levemente el rostro y asintió. Después tomó asiento. Con un gesto sutil casi imperceptible, mostró su gratitud por el desayuno y bebió el café pausadamente. Ese intercambio marcó la primera conversación ligera entre ellos. La primera fisura en aquel muro de costumbres que los había mantenido distantes durante semanas. En los días posteriores, algo comenzó a transformarse en el ambiente. No eran las palabras las que cambiaban, sino los pequeños detalles que empezaban a surgir entre ambos. Julián, sin entender la razón, prolongaba su estancia en el pasillo donde ella tendía la ropa. Contemplaba sus movimientos sutiles, la manera en que desplegaba cada sábana meticulosamente como si ejecutara un ritual sagrado. Ella, mientras tanto, se descubría atenta a sus pasos por la galería y experimentaba una suave inquietud en el corazón cuando no lo escuchaba llegar. Una tarde, mientras preparaba atole, él se aproximó a la cocina. Se recargó en el marco de la puerta, brazos cruzados, observando el vapor que emanaba del cazo. «¿Le agrega clavo?», inquirió. «Solo un poco. La canela es lo esencial». Él esbozó una sonrisa tenue. No era una sonrisa extensa, más bien un sutil arqueamiento de labios apenas perceptible, pero que a Elvira le pareció radiante. Esa tarde compartieron el atole en silencio, sentados en el banco de piedra junto a la cocina, compartiendo una taza de barro y dejando que el calor acariciara sus manos. Las tardes se extendieron. El sol descendía lentamente sobre el campo pintando los senderos de ámbar y oro. Elvira comenzó a pasar más tiempo en el jardín posterior donde las primeras flores silvestres empezaban a brotar entre las rocas. A veces recitaba en voz baja fragmentos de oraciones que recordaba del convento. Otras simplemente contemplaba el horizonte con la mente en blanco. Una tarde, mientras limpiaba el alféizar de la ventana que daba a la despensa, descubrió una pequeña caja de madera cubierta de polvo. No tenía cerradura. Al abrirla, encontró un puñado de semillas envueltas en un pañuelo desgastado con iniciales bordadas que le resultaron desconocidas. Las sostuvo delicadamente entre sus dedos como si fueran un tesoro. Eran diminutas y ligeras, pero al tocarlas percibió que contenían una promesa silenciosa. No indagó sobre su procedencia ni cuánto tiempo habían permanecido guardadas. Las recibió como si fuera una encomienda sagrada.
Esa misma tarde removió la tierra con sus propias manos, sin utilizar herramientas. Colocó las semillas una por una con delicadeza, cubriéndolas con una delgada capa de tierra, mientras murmuraba palabras suaves. No esperaba nada a cambio. No buscaba frutos. Solo deseaba plantar. Quería retribuir algo a ese trozo de tierra que, sin saberlo, había comenzado a darle cobijo. El cielo empezó a teñirse de rojo cuando la brisa cambió. Fue una ráfaga diferente cargada de polvo y hojarasca. En un instante las nubes se amontonaron en el firmamento como si el universo se comprimiera. Un relámpago iluminó el horizonte y Elvira corrió a recoger la ropa tendida. Las primeras gotas caían con intensidad cuando Julián apareció en el patio sosteniendo su sombrero y con la camisa adherida al cuerpo. «¡Recógelo!», exclamó desde el corredor. «¡Se mojará todo!». «No quiero ver tus camisas volando hacia la propiedad vecina», respondió ella sin detenerse. La lluvia arreció en segundos. El terreno antes árido se transformaba en lodo. Elvira resbaló al intentar alcanzar una sábana, pero antes de caer sintió unos brazos firmes sosteniéndola por la cintura. Julián la envolvió con fuerza, con anhelo contenido. Permanecieron así muy cerca uno del otro, bajo la lluvia torrencial, empapados, compartiendo el mismo aire denso y silencioso. Sus miradas se encontraron. No pronunciaron palabra alguna. Solo se contemplaron. Y en esa mirada había algo indescifrable, un mensaje silencioso que ambos entendieron sin necesidad de palabras. Elvira se apartó con suavidad, su gratitud expresada en el gesto, y juntos se dirigieron presurosos hacia la cocina, donde el fogón mantenía viva su llama. En el interior sus ropas empapadas dejaban rastros de agua sobre el piso de terracota. Mientras ella buscaba algo para secarse el rostro, Julián se adelantó con presteza. Le extendió una toalla seca y permaneció de pie, con la respiración entrecortada. Elvira la tomó con manos temblorosas, bajando la mirada ante la intensidad del momento. Por primera vez deseó que el tiempo se detuviera allí mismo. La tarde transcurrió serenamente después. La tormenta se disipó antes del crepúsculo, dejando tras de sí el perfume inconfundible de la tierra húmeda y la madera mojada. Julián permaneció en la galería durante horas, su camisa tendida sobre una silla y su torso cubierto por una manta. Desde la cocina, Elvira amasaba el pan con movimientos rítmicos casi meditativos, mientras entonaba una antigua melodía apenas perceptible. Esa noche, antes de retirarse, visitó el lugar donde había plantado las semillas. Se inclinó para sentir la tierra aún cálida en su interior, cerró los ojos y posó su palma sobre ella. «Crezcan», susurró, pero sin prisa, como el fuego que arde lentamente. Luego regresó a su habitación sintiendo los latidos de un corazón que ya no le pertenecía por completo. El amanecer llegaba pausadamente, dorando los tejados y haciendo vibrar el aire sobre la tierra reseca. El silencio de la hacienda había cambiado sutilmente. Ya no era tan áspero como antes, sino más armonioso, más vivo. Como si entre los muros pétreos y las galerías de madera hubiera comenzado a sonar una melodía sutil, tejida con pasos compartidos, gestos silenciosos y una esperanza innombrable. En el huerto, entre hileras irregulares de zanahorias nacientes y pequeñas plantas de calabaza, los girasoles se erguían con determinación. Sus tallos firmes, verdes y vigorosos se elevaban hacia el cielo sin temor. Las primeras flores ya habían desplegado sus pétalos majestuosas y vigorosas, con un amarillo tan intenso que parecía iluminar cada rincón del jardín. Elvira las contemplaba silenciosamente cada amanecer, mientras el aroma del café ascendía lentamente desde su taza. Eran testigos mudos de su permanencia. Cada pétalo representaba una prueba de que incluso en tierra que parecía yerma,
La vida podía brotar con fuerza. Aquella mañana, mientras Julián afilaba meticulosamente su cuchillo cerca del corral, ella encontró refugio bajo la sombra del mezquite, sosteniendo entre sus manos un libro. No era una obra nueva, sino un antiguo cuaderno adquirido a un comerciante itinerante. Sus páginas atesoraban salmos, versos y preceptos morales. Palabras que Elvira recitaba con el ritmo aprendido durante su niñez en el convento, cuando soñaba con enseñar a otros a descifrar el mundo. «¿Qué está leyendo?», inquirió Julián, sin apartar la mirada de su tarea. «Poesía», respondió ella. «Algunos versos los memoricé cuando apenas tenía 13 años». Julián se aproximó pausadamente limpiando sus manos con un paño. «¿Le agradaba estudiar?». «Era mi mayor pasión», contestó sin vacilación. La brisa meció suavemente las ramas del mezquite. Elvira se acomodó en el banco de piedra y lo observó discretamente. En su infancia alineaba trapos sobre la cama fingiendo que eran estudiantes. Les dictaba lecciones, corregía sus errores, incluso los reprendía por charlar demasiado. Él esbozó una sonrisa tenue la primera del día. ¿Por qué no continuó? Elvira meditó su respuesta. Me advirtieron que una mujer con demasiado conocimiento no encontraría quien la escuchara. Y sin apellido ilustre, ninguna escuela me abriría sus puertas. Julián la miró con profunda intensidad, luego con voz quebrada como si el recuerdo le pesara, susurró. Yo anhelaba ser padre. Las palabras flotaron entre ellos como un vínculo invisible. Elvira no indagó más. Era innecesario. Él compartía esa confesión como quien ofrece una flor entre espinas, sin adornos, sin envolturas, pero con absoluta sinceridad. A veces pienso, murmuró él, que lo habría hecho bien. Ella asintió dulcemente. Yo también lo creo. El silencio que siguió no fue tenso ni forzado. Era un silencio profundo, cargado de pensamientos sin expresar, de cicatrices abiertas y anhelos todavía latentes. Al día siguiente, mientras organizaba el ropero, Elvira descubrió algo inesperado. Entre dos mantas cuidadosamente dobladas, reposaba una diminuta caja revestida de terciopelo oscuro. La destapó con delicadeza. Dentro, sobre un lecho de algodón envejecido, descansaba un broche ovalado de plata con una rosa finamente tallada en relieve. No era una pieza llamativa, pero sí refinada con la pátina del tiempo de esas joyas que se reservan para alguien especial. Elvira lo sostuvo entre sus dedos. Lo percibió gélido, como si nadie lo hubiera tocado durante años. Había algo en sus contornos que le resultaba conocido, aunque no lograba identificar por qué. No le pertenecía, y sin embargo, ahí estaba mezclado entre sus pertenencias. Un obsequio anónimo. Una confesión sin remitente. Esa noche, cuando Julián volvió de su ronda por la colina con la escopeta al hombro, ella lo aguardaba en la cocina. No iluminó todo el espacio. Únicamente una lámpara, la que alumbraba el fregadero. La luz dorada delineaba su silueta erguida, el broche en su mano. «Le pertenece», murmuró sin alzar la voz. Julián se detuvo. Por un instante su rostro se tensó. Después bajó los ojos. No respondió, jamás lo había visto. Pero su voz vaciló levemente, y su ademán fue el de alguien que no domina el arte de mentir. Elvira no presionó más. Guardó nuevamente el broche en su bolsillo y se aproximó a la cocina para revolver el guiso. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero esta vez venía cargado de algo distinto, una dulzura callada, reprimida, que comenzaba a buscar su lugar. Fue entonces cuando sonaron golpes en la puerta principal. Era inusual tener visitantes a esas horas. Julián arrugó el entrecejo y se dirigió hacia la entrada. Al abrir, encontró a uno de los trabajadores del molino del pueblo vecino, cubierto de polvo y con un sobre en mano.
Me lo entregaron en la posada para usted, explicó, alcanzándole el papel. El hombre partió sin aguardar respuesta. Julián cerró la puerta y permaneció inmóvil contemplando el sobre sellado. Elvira se aproximó lentamente con las manos todavía húmedas por el vapor que emanaba de la cocina. ¿Qué dice Julián? Quebró el sello y extendió el papel con cuidado. Lo leyó para sí mismo. Su mirada se tornó severa aunque sus labios mantuvieron la compostura. Es de los parientes de mi esposa fallecida. Expresan su deseo de visitar la hacienda. Mencionan que llevan años sin saber de mí y tienen asuntos pendientes que discutir. Elvira guardó silencio mientras sentía una opresión en el pecho. La referencia a otra mujer a un tiempo pasado provocó que una sombra atravesara su espíritu. No era por celos, sino por inquietud consciente de que los espectros del ayer suelen presentarse bajo el manto de la cordialidad. ¿Cuándo llegarán?, inquirió esforzándose por mantener la voz tranquila. En 7 días, contestó él según indica la carta. Ella respondió con un gesto sutil. Regresó a sus quehaceres y retiró la olla del fuego, pero el apetito la había abandonado. Esa noche el sueño no fue su aliado. Se retiró temprano sin abrir su libro de poemas y apagó la luz sin pronunciar palabra. En el jardín los girasoles permanecían erguidos ajenos a que pronto pisarían su tierra pasos desconocidos. Y Elvira, recostada en su lecho, comprendió que donde antes existía el vacío, ahora habitaba algo que dolía al sentirse vulnerable. El día siguiente apareció sin aviso, pero se percibía diferente. El viento no acariciaba como antes. Una tensión silenciosa flotaba en el ambiente como si la tierra contuviera su respiración. Elvira despertó antes que el gallo cantara. La vela sobre su mesa aún ardía y en la oscuridad de su habitación la invadió un presentimiento innombrable. Al mirar por la ventana observó a Julián en el porche de pie, sosteniendo su sombrero. Su figura revelaba tensión, los hombros rígidos como librando una lucha interna. Al notarla permaneció callado. Solo inclinó la cabeza con una lentitud casi ceremonial. Era el momento. La misiva había sido inequívoca. Doña Aurelia, progenitora de la fallecida esposa de Julián, arribaría junto a su vástago menor don Lorenzo, desde la capital estatal. Habían transcurrido más de 3 años sin pisar la hacienda, y el mutismo mantenido desde el fallecimiento de Lucía parecía transformarse ahora en una deuda que ambos venían a reclamar, aunque nadie lo expresara abiertamente. Elvira preparó los alimentos matutinos con destreza, pero sin la serenidad que habitualmente la acompañaba. Seleccionó meticulosamente el mantel menos deteriorado, dispuso los cubiertos plateados y dejó la vajilla preparada aún sabiendo que no compartiría la mesa con ellos. No le habían concedido ese privilegio ni lo anticipaba. Su lugar, como siempre, sería la cocina tras el umbral donde resonaban las voces importantes. El carruaje arribó en la medianoche. Levantó una nube de polvo en el sendero y ahuyentó a las gallinas que escarbaban cerca del pozo. Los corceles eran azabaches relucientes con arreos tan pulidos como si jamás hubieran transitado caminos rurales. Doña Aurelia descendió primera ataviada con un luto inmaculado incluso después de tanto tiempo. Portaba el semblante velado por una fina gasa que apenas revelaba sus ojos gélidos rigurosos, y un medallón de San Luis pendía sobre su pecho tan inflexible como su criterio. Don Lorenzo bajó posteriormente todavía joven, pero con una soberbia heredada que prescindía de palabras. Julián los recibió con una reverencia moderada, sin abrazos, sin gestos cariñosos, solo protocolos. Elvira los observaba desde la cocina tras el encaje de la cortina con las manos inmaculadas y el corazón vigilante. Esta casa, susurró doña Aurelia, al ingresar permanece idéntica. Solo lo indispensable, replicó Julián con voz firme.
La dama examinó minuciosamente cada rincón del salón principal, rozó con desdén el respaldo de un sillón, inhaló como buscando vestigios del aroma de su hija, y se giró hacia él con una sonrisa apenas forzada. Nos enteramos que has tenido compañía. No estoy solo si es lo que insinúa, respondió Julián. Don Lorenzo emitió una risa contenida. Esas noticias viajan rápido por estos rumbos. En este pueblo todo se descubre aunque no todo se pronuncie. Elvira, desde su posición en la cocina, captaba involuntariamente cada palabra. Las voces, pese a su tono moderado, penetraban las paredes como suaves cuchilladas. Permanecía inmóvil sin intervenir mientras cada palabra se grababa en su memoria. No venimos con intención de juzgar, pronunció doña Aurelia, pero tampoco podemos ignorar el destino de esta propiedad. Esta hacienda perteneció a mi esposo y posteriormente a mi Lucía. Has sido su guardián ciertamente, pero hay decisiones que requieren consenso familiar. ¿Qué se refiere exactamente al tema de la venta, Julián? Ya no existe motivo para mantener esta propiedad en este estado de aislamiento y deterioro. Podrías acompañarnos a recuperar tu antigua vida. Podrías iniciar desde cero en otro lugar libre de memorias dolorosas, lejos de miradas inquisitivas. Julián guardó silencio momentáneamente. Vertió café en una taza y se aproximó a la ventana. La atmósfera se tornó densa, las palabras flotaban como brasas persistentes. Esta propiedad no está en venta, declaró finalmente. Y si algo me retiene aquí, no son los recuerdos. Es mi presente lo que estoy construyendo. Doña Aurelia entornó la mirada. Con esa mujer Julián elevó sus ojos. Sus iris grises se tornaron impenetrables. Con la persona que ha restaurado la paz en esta casa sin melancolía. Elvira bajó la vista. Un estremecimiento recorrió sus manos. No por el reconocimiento, sino por su costo. Comprendió que se convertiría en el objetivo de los susurros familiares. La comida se sirvió en el comedor principal sin extender invitación a Elvira. Ella entendió su posición desde el principio. Preparó los alimentos silenciosamente, dispuso la mesa con dedicación y se retiró a comer solitaria en la cocina con la puerta semiabierta. Durante la sobremesa percibió risas ahogadas, comentarios mordaces, preguntas indirectas. El nombre de Lucía resonaba repetidamente como un espectro invocado con altivez, como si su memoria fuera una barrera infranqueable entre el ayer y el hoy. Al caer la noche, cuando el silencio volvió a reinar en la casa, Elvira se dirigió a su habitación sin emitir sonido alguno. Cerró la puerta con delicadeza y se acomodó en el extremo de su lecho. Extrajo su bolso, aquel que guardaba celosamente en la parte superior del ropero, y comenzó a organizar meticulosamente sus pertenencias. Lo realizaba pausadamente, como quien ha comprendido que la despedida también puede ser un gesto de amor verdadero. No derramó lágrimas, no profirió maldiciones. Simplemente ordenó sus posesiones con el cuidado de quien desea partir sin dejar rastro. Era consciente de que nadie le había solicitado marcharse, pero intuía que su presencia generaba incomodidad, que en ese hogar el abolengo pesaba más que el afecto, y ella carecía de un apellido distinguido. Antes de entregarse al sueño, visitó el jardín y se aproximó a los girasoles. Acarició sus pétalos que aún conservaban el calor del sol diurno. Se inclinó para tocar la tierra donde había plantado. Estaba húmeda, rebosante de vida. Florecieron donde nadie lo imaginaba, murmuró. Pero yo no soy una flor. Regresó a su habitación sin iluminar el camino. El viento transportaba ecos del pasado y los fantasmas de quienes aún vivían parecían más persistentes que los fallecidos. Esa noche, Elvira se durmió con una resolución firme: partir antes de convertirse en una molestia, marcharse antes de que alguien lo sugiriera. Porque en ocasiones alejarse era la única manera de mantener la dignidad. Y en la recámara vecina,
Julián, insomne, sintió que el silencio de la casa se tornaba nuevamente denso, pero diferente, como si algo que comenzaba a brotar estuviera condenado a marchitarse sin haber tenido la oportunidad de florecer. El alba no trajo consigo el canto del gallo ni la frescura de la brisa. Fue una madrugada silenciosa, sin señales ni presagios que anunciaran el amanecer. Elvira despertó antes de que los primeros rayos de luz se filtraran por las rendijas de su ventana. La noche había transcurrido en vigilia con sus ojos negándose al descanso y su corazón atado a una resolución que le causaba más dolor del que había anticipado. La maleta guardaba lista conteniendo solo lo esencial: el vestido azul marino, el delantal inmaculado, su cuaderno de poesías envuelto con ternura en un pañuelo, y resguardado en su bolso aquel broche plateado que jamás tuvo el valor de lucir. La casa permanecía sumida en el sueño. El silencio pesaba en el aire como si fuera cómplice de lo inevitable. Elvira abandonó su habitación con pasos sigilosos, esquivando aquellas tablas que delatarían su partida. Atravesó la galería y se adentró por última vez en la cocina. Esa mañana el fogón permaneció apagado. Sobre la mesa depositó una misiva doblada escrita con trazos meticulosos. Era breve. No pretendía justificar lo inexplicable. Solo expresaba lo fundamental. Julián, gracias por la serenidad, por el café humeante, por ese silencio que nunca demandó explicaciones. Me marcho antes de convertirme en lo que no mereces. Te deseo sosiego. Elvira. Colocó la carta junto a la taza que él utilizaba cada amanecer. Se detuvo un momento. Rozó con sus dedos el mantel bordado que tantas veces había remendado y cerró los párpados. Por un instante anheló su llegada, que la detuviera con una simple palabra, pero no ocurrió. Elvira cruzó el patio con determinación. En el exterior, la carreta del viejo Pedro esperaba bajo la sombra del mezquite. El caballo golpeaba inquieto el suelo, agobiado por el calor temprano. Elvira ascendió sin auxilio. No volteó la mirada. Sabía que si lo hacía, sus piernas podrían traicionarla. Pedro, hombre de pocas palabras, asintió silenciosamente y jaló las riendas. El carromato comenzó a avanzar por el sendero polvoriento que serpenteaba hacia el camino real. Elvira presionó su bolso contra el pecho mientras mantenía la mirada fija en el horizonte distante. En su interior, cada fibra de su ser clamaba que aún no era momento de partir. Julián había partido antes del alba. Llevaba horas deambulando en la caballeriza, examinando meticulosamente la cerca del fondo, intentando reparar con dedos torpes las cuerdas desgastadas de un arado antiguo que nadie utilizaba ya. Una inquietud persistente lo atormentaba. Una desazón silenciosa, como si el aire mismo hubiera alterado su esencia. Al regresar, ingresó a la cocina por la puerta trasera y se encontró con un silencio más gélido que cualquiera que hubiera experimentado antes. El fogón yacía apagado, la mesa desprovista de pan, y sobre la madera gastada una nota doblada llevaba su nombre. La leyó inmóvil, conteniendo el aliento. Cada palabra se clavaba en su pecho como una daga invisible. Al terminar, dejó caer la misiva sobre la mesa y salió precipitadamente. No se detuvo a tomar su sombrero. No buscó a Simón. Simplemente tomó el sendero del mezquite como quien persigue el último suspiro de algo precioso que se desvanece. Corrió por la vereda con el polvo adhiriéndose a sus tobillos y la camisa empapada pegada al cuerpo. El sudor le bañaba la frente, pero no le importaba. Sabía que aún podía alcanzarla, que el carromato no podría estar lejos. La encontró a mitad del camino, justo antes de la curva que conducía a la encrucijada. Pronunció su nombre una única vez, pero Elvira permaneció inmóvil.
Pedro detuvo el caballo al ver surgir aquella figura entre la maleza. Elvira, exclamó Julián aproximándose al carromato. «No te marches». Ella descendió lentamente. Sus ojos brillaban cristalinos, su rostro pálido, sus manos aferradas contra su pecho. Lo contempló sin palabras. Él avanzó un paso más y extendió un papel arrugado descolorido por el paso del tiempo. «Encontré esto hace unos días entre las pertenencias de Lucía», murmuró suavemente. Un dibujo que ella realizó durante su embarazo. Dibujó la casa y flores por doquier. Explicó que anhelaba que su pequeño creciera rodeado de colores vibrantes y vitalidad. Elvira sostuvo el papel con delicadeza. Era un dibujo hecho con la inocencia de un niño de trazos imprecisos, pero se distinguía claramente la casa, los girasoles dorados, el banco bajo el mezquite frondoso y dos siluetas entrelazadas frente al umbral. «Yo no dibujé esto», murmuró ella profundamente conmovida. «Tú lo transformaste en realidad», contestó él con suavidad. «Tú trajiste el color de las flores, la melodía de los pájaros y esa paz que reconforta el alma. Has devuelto el aliento a esta casa». Elvira dejó que el dibujo se deslizara sobre la hierba. Las lágrimas brotaron sin control. Era un llanto silencioso contenido durante años, el de una mujer que ha sostenido demasiado peso sobre sus hombros. Julián la envolvió en sus brazos con ternura, como si sostuviera algo tan frágil como el cristal. «No me necesitas, Julián», susurró ella sin levantar la mirada. «Eres capaz de manejarlo todo solo». «No quiero hacerlo todo por mi cuenta», respondió con firmeza. «No si eso significa regresar a una casa sin vida, a comidas solitarias y ventanas selladas». Ella recostó su frente contra su pecho. Por primera vez, se permitió sumergirse en ese calor reconfortante, en esa seguridad absoluta. Julián guardó silencio. No había necesidad de más palabras. Lo que compartían trascendía un simple capricho o un deseo momentáneo. Era algo más profundo, más poderoso que sus propios miedos. Una conexión que había florecido discretamente como los girasoles del jardín. Emprendieron el regreso a pie. El carromato quedó atrás. Pedro permaneció callado. Simplemente giró las riendas y emprendió el retorno. Julián tomó el bolso de Elvira sin pedir autorización y lo cargó con naturalidad, un gesto simple pero significativo. Ella caminó junto a él sin prisas, contemplando los márgenes del sendero donde la tierra rojiza se entremezclaba con diminutas flores silvestres. Al alcanzar la casa todo permanecía en calma. La cocina aguardaba con la lámpara sin encender, el mantel sin tocar, y la carta todavía sobre la mesa. Julián la tomó y sin pronunciar palabra, la desgarró en fragmentos que lanzó al fogón. Después, con voz suave pero firme, le expresó: «No deseo tenerte aquí como una simple invitada, ni como la sombra de alguien más. Te quiero como parte esencial de esta casa, como una extensión de mi ser». Elvira permaneció en silencio. Se aproximó al fogón, avivó la leña y comenzó a preparar café. Cuando el aroma intenso empezó a inundar el ambiente, Julián ocupó su asiento de costumbre. Ella sirvió 2 tazas humeantes, una para cada uno, y por primera vez se sentó frente a él. Aquella mañana las palabras fueron escasas, pero entre cada sorbo, cada mirada intercambiada, y el calor envolvente, ambos comprendieron que todo había cambiado. Que el regreso de Elvira era diferente, ya no como aquella mujer desamparada. Esta vez retornaba como alguien a quien el propietario de la casa estaba decidido a retener. Y en aquellos espacios donde antes dominaba el mutismo, comenzaron a resonar los susurros delicados de las verdades silenciadas. Esas que jamás se pronuncian pero lo expresan todo. Los días empezaron a transcurrir con una nueva cadencia.
El sol ascendía más pausadamente por el horizonte, y las sombras se deslizaban perezosamente sobre la tierra agrietada. La hacienda San Francisco de los Olivos ya no exhalaba como una propiedad desolada, sino como un hogar donde cada espacio había recobrado su vitalidad. Las mañanas se perfumaban con pan recién horneado, las macetas adornaban los aleros, y voces suaves atravesaban las habitaciones sin temor a perturbar la quietud. Julián y Elvira evitaban hablar del mañana, no intercambiaban promesas ni ponían nombre a su relación. Simplemente compartían los espacios con una naturalidad que no precisaba explicaciones. En ocasiones, él regresaba con una flor silvestre entre los dedos y la depositaba en la mesa sin decir nada. Ella la colocaba en un recipiente con agua junto a la ventana. Otras veces ella le dejaba un trozo de pan, envuelto en lino al pie de la escalera del desván, justo donde él acostumbraba dejar su sombrero. Ninguno lo expresaba abiertamente, pero en sus corazones sabían que estaban creando sin necesidad de tinta o papel, un idioma único entre ellos. Durante las tardes, cuando el calor cedía, buscaban refugio en el huerto para compartir los frutos de la cocina. Elvira daba vida a las palabras seleccionando versos que hablaban de la tierra fértil, la paciente espera y el amor silencioso. Julián, aunque reservado, la contemplaba con mirada intensa, como si cada palabra que ella pronunciaba fuera una semilla preciosa que él atesoraba en su interior. Una tarde, Elvira descendió al pueblo por un encargo de Julián. Requería hilo para reparar una camisa y pan recién horneado para los jornaleros. Al pasar cerca de la escuela abandonada, se detuvo. Bajo la sombra de una parra marchita, varios niños jugaban con piedras dibujando letras sobre la tierra. Uno de ellos, con el rostro cubierto de polvo y las rodillas raspadas, se esforzaba por escribir la palabra luz con una ramita. Elvira se inclinó a su lado. Esa letra no es una C, le explicó con dulzura. Es una S invertida. El pequeño la miró maravillado. «Usted sabe leer», ella respondió con una sonrisa. «Desde que era más pequeña que tú». La semana posterior comenzó a instruir a un grupo reducido bajo el mezquite de la hacienda. Utilizaba piedras lisas como pizarrones y carbón como instrumento de escritura. Los pequeños llegaban descalzos con miradas esperanzadas y manos ansiosas. Les enseñaba con infinita paciencia y cariño, como quien ofrece agua cristalina al sediento. Julián desde el corredor contemplaba la escena en silencio. Su semblante se suavizaba al verla dibujar letras en el aire o celebrar cuando algún niño leía correctamente. Una tarde, mientras ella limpiaba el broche plateado con un paño húmedo, él preguntó: «¿Alguna vez imaginaste que volverías a enseñar?». Elvira levantó la mirada. «Lo soñé, pero hay sueños que se entierran tan profundo que una llega a creer que nunca existieron». «Entonces no lo olvides nunca más», susurró Julián retirándose con la mirada baja pero con voz decidida. «Sin embargo, no todo lo que crece en suelo fértil es benevolente». A mediados de mes, comenzaron a circular murmullos desde el pueblo. Doña Aurelia desde la ciudad capital había vuelto a ejercer su influencia. Se rumoreaba que había iniciado negociaciones con una familia de mercaderes interesados en adquirir la hacienda. La propuesta era simple: que Julián firmara la venta, o alternativamente que se desposara con una acaudalada viuda, que asegurara la continuidad del linaje familiar. Elvira se enteró mientras estaba en el mercado. Una lavandera compartió el rumor sin percatarse de su presencia. Al principio permaneció en silencio. Al regresar a la casa, su sonrisa se desvaneció. Preparó la comida sin entonar melodía alguna. No realizó su lectura vespertina. El libro de poemas permaneció intacto sobre la mesa. Julián lo percibió. Esa noche, después de la cena, se aproximó a ella. «Algo te preocupa, Elvira», sostuvo su mirada antes de contestar. «Dicen que debes vender o casarte. Se dicen muchas cosas».
respondió él, pero no todas merecen nuestra atención. Ella desvió los ojos, pero él permaneció cerca. No vivo de habladurías, Elvira, ni me doblego ante presiones. Y si ella está en lo correcto, preguntó casi sin voz. Y si esta propiedad solo prospera bajo alguien de su posición, Julián se acercó hasta quedar frente a ella. No la tocó, pero sus ojos transmitían una intensidad que estremecía. Esta casa se mantiene en pie porque tú habitas en ella, porque tu alegría devolvió vida a estos pasillos, porque tu enseñanza perdura en los cuadernos de los niños que aprenden bajo nuestro árbol. Elvira parpadeó no por dudar de sus palabras, sino por la dificultad de aceptar que iban dirigidas a ella. No poseo apellido, murmuró, ni herencia, ni ropa de gala. Tienes manos sanadoras, voz que educa, y el don de hacer que esta casa tenga alma, respondió Julián. Eso trasciende cualquier apellido nobiliario. Aquella semana el padre Anselmo convocó una comida comunitaria en la plaza central. La ceremonia religiosa fue concisa, pero la celebración se extendió. Entre el aroma de tortillas recién hechas, frijoles picantes y dulces tradicionales de leche. Los habitantes del pueblo se congregaban bajo la sombra de los mezquites compartiendo asientos improvisados y conversaciones animadas. Cuando Julián hizo su aparición, la gente instintivamente le abrió paso. Su presencia era naturalmente imponente, como si el aire mismo reconociera su autoridad. Sin embargo, no llegó en solitario. A su costado, ataviada con una delicada falda color lavanda y una trenza adornada con una cinta azul celeste, caminaba Elvira. Aunque no iban del brazo, su proximidad hablaba por sí misma. Julián, lejos de presentarla como una empleada o una simple invitada, respondió con voz firme cuando un comerciante inquirió sobre su identidad. Ella es quien convierte mi casa en un verdadero hogar. Un breve silencio precedió a una cascada de gestos amables. Una anciana les ofreció asiento. Un pequeño se acercó con una flor silvestre y alguien más compartió pan recién horneado. Ese día, Elvira no necesitó defensores. Su posición quedó establecida naturalmente no por exigencia, sino por el fruto de su dedicación paciente. De regreso en la hacienda, mientras se despojaba del sombrero, Julián le confesó: «Lo que hemos construido juntos entre pan y versos supera cualquier valor material». Por primera vez ella citó la verdad en esas palabras. Cuando el sol aún no coronaba el tejado, Elvira salió al patio sosteniendo una jarra de agua, su corazón rebosante de esperanza simple. El ambiente respiraba la serenidad dominical, aunque era sábado, y las gallinas escarbaban la tierra como presagiando un día apacible. Pero al doblar el corredor junto al huerto, algo la detuvo. El jardín, aquel pequeño Edén que había cultivado con el mismo cuidado con que se sana un corazón herido. Allí donde los girasoles se erguían majestuosos y altivos, donde las flores silvestres pintaban de vida la tierra sedienta, donde las zanahorias se asomaban tímidamente entre luces y sombras, ahora solo quedaba devastación y ruina. Los tallos yacían destrozados, las hojas brutalmente arrancadas, la tierra violentamente revuelta. El banco de piedra descansaba volcado, las macetas reducidas a fragmentos, y las huellas de manos y pies sucios marcaban la escena como testigos mudos de una violencia desatada. Elvira permaneció inmóvil sin gritos ni carreras. Caminó con pasos lentos entre los vestigios de lo que había sido suyo, lo que había cultivado con amor, lo que la había acompañado en sus días más solitarios. La jarra se deslizó de sus manos temblorosas, estrellándose contra las piedras. Junto a los restos marchitos de una flor, descansaba una nota arrugada y manchada de tierra, con letras toscamente escritas que proclamaban: las flores no cubren la vergüenza. Sus dedos helados recogieron el papel. Su rostro se transformó en una máscara de silencio más profundo que el que la había acompañado al llegar a esta casa.
No derramó lágrimas, no se quebró. Simplemente se sentó en el borde del muro destruido, con la nota sobre su falda mirando al vacío, como si la destrucción no la lastimara, pero la hería profundamente. Duele más cuando apenas empezabas a creer que merecías algo bueno. Al atardecer, Julián volvió del molino, chaqueta al hombro y sombrero en mano. Al no encontrarla en la cocina, salió al patio, y la escena lo paralizó como un golpe en el pecho. Atravesó la destrucción con el rostro tenso. Al verla sentada con expresión petrificada, y la nota entre sus dedos, algo ardió en su interior. Se arrodilló junto a ella sin tocarla. ¿Quién hizo esto? Elvira guardó silencio. Solo volteó la nota para que él la leyera. Julián la tomó, la leyó, y la estrujó con rabia. «¿Estás bien? Estoy viva», susurró sin mirarlo. Él se levantó con una furia apenas contenida. «Esto no quedará impune». Sin más palabras, giró bruscamente y se encaminó hacia el pueblo. Elvira perdió la noción del tiempo después de aquello. La luz del día fue transformándose en dorada. Las sombras se extendieron como dedos largos, y ella permaneció allí inmóvil entre los escombros. Cuando finalmente entró a la casa, el crepúsculo ya teñía el cielo. Lavó sus manos, metódicamente colocó el papel arrugado sobre la estufa y lo observó consumirse sin ceremonias. Después subió al desván y casi por instinto extrajo de la caja el broche plateado. Lo pulió cuidadosamente con un pañuelo, lo prendió al cuello de su vestido más austero y se contempló brevemente en el espejo del corredor. No por vanidad, sino para reconocerse a sí misma, para recordar que seguía siendo ella aunque intentaran desarraigarla. Esa noche Julián volvió tarde. Su camisa estaba cubierta de tierra. También su rostro. No pronunció palabra. Solo pasó a su lado y le rozó el brazo suavemente, como si ese mínimo contacto bastara para confirmar su presencia. Elvira preparó café. Compartieron la cena en silencio. Ella no indagó, él no dio explicaciones, pero en el simple acto de compartir la mesa había un pacto tácito. El domingo despuntó con la claridad inequívoca de las verdades innegables. Las campanas de la iglesia resonaron con serenidad, como si convocaran no a una misa, sino a una resolución. Elvira se vistió pausadamente. Eligió una falda color lavanda y una blusa de lino blanca con delicados bordados. Trenzó su cabello suavemente y se colocó el broche con manos seguras. No era una provocación. Era un mensaje. Julián se aproximó mientras ajustaba el cinturón de su levita. La miró un momento más de lo habitual. Preparada, ella asintió. Partieron de la hacienda cuando el sol apenas se elevaba. El sendero al pueblo estaba cubierto de polvo y hojarasca. No intercambiaron palabras durante el trayecto. No hacía falta. A medio camino, Julián le ofreció su brazo. Elvira vaciló un segundo, pero luego se aferró a él. Iban unidos. Así de sencillo. Así de contundente. La iglesia rebosaba de gente. Los bancos estaban repletos de vecinos curiosos, señoras con mantillas y pequeños que correteaban entre las columnas. Cuando entraron del brazo, las conversaciones se desvanecieron como si una hoja afilada hubiera cortado el aire. Todos giraron sus cabezas. Algunos aparentaron asombro, otros ni se molestaron en disimularlo. Pero Julián avanzó sin dudar. Recorrió con paso decidido el pasillo central hasta alcanzar el banco que frecuentaba en las misas de otros tiempos. No permitió que Elvira se rezagara. Tampoco la introdujo con justificaciones innecesarias. Se acomodaron juntos. Y cuando alguien susurró desde un lado, «¿Quién es ella?», él sin voltear el rostro contestó, «La mujer que convierte mi casa en hogar».
El silencio que siguió fue más significativo que cualquier bendición. Durante el oficio, Elvira mantuvo su mirada fija hacia adelante. No agachó la cabeza. No se estremeció. Juliano soltó su mano. La homilía transcurrió como un eco lejano. Lo esencial ya estaba expresado. Al partir, las miradas cayeron como piedras envueltas en terciopelo. Algunos saludaron, otros apenas inclinaron la cabeza. Pero entre esos gestos tibios, una anciana del pueblo se acercó a Elvira. Sus manos estaban nudosas y sostenía un rosario. «¿Es usted la maestra de los niños?» «Solo intento que enseñarles a leer», respondió Elvira. La anciana sonrió con dulzura. «Has logrado más que muchos en esta aldea». Y le entregó una delicada flor hecha de papel doblado. Al atardecer, cuando regresó a la hacienda, Julián instaló una nueva cerca alrededor del jardín. No era para proteger, sino para simbolizar algo más profundo. Después hundió un poste en la tierra y le ató una cinta roja. «Aquí volverás a cultivar, Elvira», pronunció. «Y esta vez nadie se atreverá a destruir nada». Ella permaneció en silencio. Se arrodilló, hundió sus manos en la tierra y cerró sus ojos. Plantar no era simplemente depositar semillas, era recuperar la fe. Y aquella noche, mientras la brisa mecía las cortinas y la luz de la lámpara proyectaba tenues sombras en los muros, Elvira comprendió que ya no era una visitante. Era una raíz. Y las raíces no se arrancan con intimidaciones, se protegen con cariño. La luz del alba se filtró por la ventana con la delicadeza de un murmullo. No había viento ni sonido de carruajes a lo lejos, ni gallos cantando. Solo esa luminosidad templada que envuelve todo cuando las estaciones comienzan a transformarse. Elvira se incorporó despacio, cobijada por los susurros de una casa que ya no le resultaba pesada. Trenzó su cabello hacia abajo, lavó su cara en la palangana, y antes de ponerse los zapatos, posó sus pies descalzos sobre el piso de tierra compactada. Disfrutaba esa sensación de solidez. Era como recordarse que estaba allí por elección propia. El jardín antes lastimado ahora era un lienzo de nuevos brotes. Algunos girasoles habían vuelto. No eran tan imponentes ni vigorosos como los anteriores, pero mostraban una silenciosa perseverancia. Entre ellos diminutas flores blancas y rojas se abrían tímidamente, y los brotes de zanahoria comenzaban a emerger entre los surcos. La tierra perturbada y herida había respondido con vida. Elvira caminó entre los canteros con su cesta al brazo. Recolectó ramas de albahaca, hojas de acelga, y elevó su mirada hacia el mezquite. Allí, bajo su sombra protectora, los pequeños del pueblo la aguardaban con anhelo. No portaban textos ni pizarrones. En sus manos solo papel áspero y trozos de carbón negro. Fueron acomodándose uno tras otro, en círculo, algunos sobre piedras desgastadas, otros en tocones antiguos, y el resto directamente sobre la tierra. Ella inició su enseñanza con una sonrisa sutil. Les solicitó escribir una palabra: crecer. Algunos trazaron con esfuerzo visible, otros con la seguridad de quien ha aprendido a enfrentar las letras sin miedo. Luego les pidió plasmar sus ideas en dibujos. Fue Sofía, la más menuda del grupo, quien le alcanzó un trozo de papel doblado en 4 partes. Al desplegarlo, Elvira quedó sin aliento. La ilustración revelaba una vivienda con tejas rojas, un jardín rebosante de flores, un hombre luciendo sombrero y una mujer sosteniendo un libro. En la parte inferior, con caligrafía irregular pero entendible, decía: «Gracias, maestra». Elvira rozó suavemente el borde del papel. Las palabras se le escaparon. Apretó el dibujo contra su pecho y observó a cada niño como buscando expresiones que no lograba encontrar.
Al mediodía ya en su hogar colocó la ilustración en el centro de la mesa junto al jarrón de cristal mate, que contenía ramitas de lavanda. Después preparó pan de maíz y puso a hervir una infusión con cáscaras de manzana. La casa se impregnó de aromas dulces hogareños reconfortantes. Julián todavía no había vuelto. Se marchó temprano sin revelar su destino. Solo dejó una nota cerca del fogón. Regreso por la tarde. No te marches sin comer. La letra era decidida sin florituras. Como él mismo, pero Elvira la dobló delicadamente y la guardó en su costurero. No por el mensaje, sino porque era su primera nota escrita para ella. Entrada la tarde, el sonido de cascos equinos quebró la quietud del patio. Julián apareció cubierto de polvo con una sonrisa contenida. Sostenía un paquete envuelto en papel marrón, atado con cordel simple. Se lo ofreció sin ceremonias. «Es para ti». Elvira tomó el paquete con delicadeza, desatando el cordel con movimientos pausados y meticulosos. En su interior descubrió un libro, no uno usado o prestado, sino completamente nuevo. La cubierta era de cuero suave al tacto. Las páginas desprendían aún ese aroma característico a tinta reciente, y junto al libro había una cinta aterciopelada para marcar la lectura. Debajo encontró una nota manuscrita, cuidadosamente doblada. Al desplegarla, reconoció la caligrafía antes de leer su contenido. «No necesito que permanezcas, ya lo has demostrado». Elvira sintió un nudo en la garganta mientras sostenía el papel con suma delicadeza, como si fuera un tesoro frágil. Julián permaneció en silencio. Se quedó allí observándola como si su presencia fuera suficiente. Y lo era. Esa noche, después de la cena, ella se dirigió al jardín llevando una pequeña bolsa de tela. Dentro llevaba semillas, nuevas caléndulas, romero y albahaca morada. No las portaba como quien comienza algo nuevo, sino como quien decide dar continuidad. Se arrodilló cerca del banco de piedra, hundiendo sus dedos en la tierra tibia. Plantó con serenidad, reverencia y cariño. No pensaba en lo que vendría, solo en el acto presente de sembrar. Al regresar a la cocina, escuchó a Julián tarareando una melodía. Era aquella canción que ella solía entonar mientras preparaba el pan o cocinaba el atole. Ahora brotaba de sus labios con suavidad como si cada nota fuera un lazo invisible entre ambos. Elvira se detuvo en el umbral. Lo contempló silenciosamente. Él no había notado su presencia. Sa estaba de espaldas limpiando las tazas con una postura relajada y el ritmo de su canto reflejando la tranquilidad de quien ha decidido quedarse. Ella se aproximó sin prisa. Le alcanzó un paño limpio y permaneció a su lado. No intercambiaron palabras. No hacía falta. En la calidez del momento, en el roce casual de sus manos, en el calor compartido del fogón se forjaba algo más profundo que cualquier promesa. Esa noche, antes de apagar la luz, Elvira colocó el dibujo de los niños dentro del libro que Julián le había obsequiado. Lo utilizó como marcador justo al inicio. La cinta de terciopelo sobresalía como una flor dormida. El viento acariciaba suavemente el cristal de la ventana. Las cortinas danzaban con parsimonia, mientras la casa exhalaba al compás de dos corazones que finalmente encontraron su ritmo compartido. En aquel rincón, antes yermo, ahora florecía un silencio nuevo. Un silencio que ya no lastimaba. Uno que susurraba: aquí este es el lugar. La brisa serrana soplaba con la delicadeza de un recuerdo antiguo, arrastrando hojas secas por los caminos que serpenteaban alrededor de la ancestral hacienda San Francisco de los Olivos. Era una tarde otoñal de esas que pintan el paisaje con pinceladas doradas y bañan el firmamento con una luz nostálgica. La hacienda, aunque marcada por el tiempo, mantenía su porte señorial. Sus muros, ahora abrasados por enredaderas verdes, habían sobrevivido temporales sequías y silencios igual que los corazones que la habitaban.
Elvira recorría el huerto envuelta en su chal de lana. Su cabello, salpicado ya de hilos plateados, permanecía trenzado como siempre. Entre sus manos, sostenía una cesta repleta de pan caliente y pequeñas manzanas recolectadas al amanecer. Sus pasos dibujaban un cuadro de paz absoluta. Junto a ella, una pequeña de 7 años saltaba entre los girasoles recolectando flores silvestres para embellecer la mesa del comedor. «Mamá», exclamó la pequeña elevando una flor violácea. «Se parece esta a la que crece junto al arroyo». «No exactamente, mi amor. Aquella tiene un tono más azulado, pero esta es más fuerte», contestó Elvira con una sonrisa maternal. «Como tú». La pequeña Lucía, quien llevaba el nombre de la primera esposa de Julián fallecida años atrás, encarnaba el renacer de la vida. Había llegado al mundo en esta hacienda entre paredes que vieron a su madre aprender a quedarse y a su padre redescubrir el amor. Julián apareció en el corredor portando su sombrero bajo el brazo y un libro en la mano. Sus cabellos habían adquirido un tono plateado por completo y su barba se había vuelto más abundante, pero su presencia seguía siendo imponente. Al divisar a Elvira, descendió los peldaños y se aproximó con pasos pausados sin premura, como quien haya encontrado la certeza en el amor. Don Anselmo pasó por la escuela, comentó. Mencionó que los pequeños han colocado otra de tus ilustraciones en la biblioteca. Una más, inquirió ella con ternura. Las paredes ya no dan abasto para tanto dibujo. Tu corazón siempre tiene espacio, respondió él depositando un beso en su frente. Elvira agachó la mirada con aquella timidez que los años no habían logrado desvanecer completamente. La escuela del pueblo, que había reabierto gracias a su perseverancia, llevaba un lustro funcionando sin interrupciones. Estudiantes de las fincas vecinas caminaban diariamente bajo el sol ardiente para aprender lectoescritura con la señora Elvira, como la llamaban todos con deferencia. Ya no era simplemente una mujer sin apellido. Se había convertido en un apellido propio, un punto de referencia, un santuario, una raíz profunda. Sin embargo, no todos habían alcanzado esa serenidad. Doña Aurelia, quien jamás aceptó la elección de Julián, se había trasladado al extranjero con una sobrina sumida en amargura y soledad. En su última misiva enviada 3 años atrás, apenas mencionaba a su nieta. Nunca pisó la hacienda. Jamás conoció a Lucía. Don Lorenzo, su hijo, perdió considerable fortuna en una inversión desafortunada con tierras devaluadas. Algunos comentan que intentó regresar buscando auxilio, pero al observar a Julián y Elvira juntos en el mercado, no reunió el valor para dirigirles la palabra. Su soberbia le costó el precio del olvido. Esa tarde en la cocina, Elvira preparó té con canela. Lucía, acomodada en un banco de madera, plasmaba en papel las historias que su madre relataba. Una mujer en una carreta, un hombre en una casa desprovista de flores, un jardín que florecía donde nadie imaginaba posible. ¿Así fue como se conocieron?, preguntó la pequeña con ojos curiosos. Así empezamos a encontrarnos, precisó Julián desde su rincón, pero conocernos de verdad llevó su tiempo, y se enamoraron al instante. Elvira acarició suavemente el cabello oscuro de su hija. Nos fuimos enamorando poco a poco, como quien aprende una melodía sin conocer las palabras. Lucía esbozó una sonrisa dulce. En el exterior el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, mientras el aire se impregnaba con aromas de leña ardiente y pan recién tostado. Las llamas del fogón danzaban perezosamente, como si desearan permanecer eternamente encendidas. Julián se acomodó en su asiento predilecto cerca de la ventana, sosteniendo el libro entre sus manos. Elvira se aproximó silenciosamente y le cubrió las piernas con una manta cálida.
No intercambiaron palabras, no hacía falta. En aquella casa, el silencio continuaba floreciendo, pero ahora lo hacía en compañía, porque existían palabras que jamás se pronunciaron, y aún así, lo expresaron todo. Porque había heridas que sanaron con paciencia y cariño, porque había un jardín que renació de sus cenizas, y una mujer que encontró su lugar, y un hombre que ya no vivía en soledad. 8 años después, la Hacienda San Francisco de los Olivos era más que tierra cultivada, era memoria viviente, era refugio, era un espacio donde el amor, aunque silencioso, resonaba en cada rincón. En un apartado rincón del norte mexicano, una mujer sin apellido y un hombre sin esperanzas nos enseñaron que a veces lo que crece en silencio posee la mayor fortaleza. Elvira no solo cultivó flores, sino también ilusiones. Y Julián, que había cerrado su corazón, lo abrió para abrazar una nueva existencia. Esta historia demuestra que no se necesitan ruidos para crear un hogar ni apellidos para merecer amor, solo paciencia, ternura y el coraje de permanecer cuando todo invita a marcharse. Quizás tú también estés atravesando momentos difíciles, esperando que alguien note lo que cultivas en silencio. Esta historia es para ti, para recordarte que ninguna tierra es demasiado árida para que florezca algo auténtico. Cuéntanos en los comentarios si te identificaste más con la historia de Elvira o con el camino de Julián. Y si has llegado hasta este punto del relato, escribe la palabra fortaleza en los comentarios. Así sabremos quiénes acompañaron a nuestros protagonistas hasta el final, y nos ayudarán a que esta historia llegue a más corazones. Te invito a explorar otras narraciones similares que encontrarás en las tarjetas. Cada historia contiene emociones profundas, lecciones de vida y personajes que perdurarán en tu memoria. Si este relato tocó tu alma, suscríbete para acompañarnos en cada nueva historia donde el amor, el tiempo y la esperanza tejen su magia. Gracias por permanecer hasta el final. Y recuerda la verdadera valentía. A veces